Y ahora sí, ¿se acuerdan de lo...? Ya bueno, recuerden, chiquilla, esto es importantísimo. Ténganlo como concepto por ahí, ¿ya? El estado de bienestar es un estado que busca... Hola. Que busca cubrir las necesidades básicas de las personas para que las personas, en vez de gastar, no sé, salud, educación, vivienda, alimentación, bla, bla, lo gasten en otras cosas y el Estado se encarga de los derechos sociales básicos, ya que como les digo viene siendo la salud, la educación, la vivienda, bla, 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 ¿ya? ¿Y cuál fue la crisis del modelo Easy? Resulta que, claro, en concepto, el estado de bienestar sonaba bien en Chile. Y de hecho, al principio funcionó bien. Pero resulta que este estado de bienestar generó mucho gasto público, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el Estado invertía mucho en las personas y al invertir mucho en las personas, claro, gastaba más. Y el Estado de Chile no recaudaba tanta plata en relación a lo que gastaba. Entonces, supónganse, ustedes ya, gastaba 10 pesos y recibía 7. Entonces, claro, si ustedes sacan la cuenta, ahí como que no hay ganancia. Entre que no hay ganancia y no hay tan suficiente como subvención para dar a las personas, ¿ya? Entonces empezó a generar inflación porque también empezó, bueno, la típica, ¿no? Que se empezó a imprimir más plata para poder financiar este estado de bienestar, ¿ya? Y aquí podemos ver como una especie de tablita en donde vamos viendo la inflación, ¿ya? Por ejemplo, en el 39, que fue en el año que se implementó el modelo Easy, había un 7,6% de inflación, ¿ya? Después en el 41 subió a un 23,1%. En el 43 se reguló un poquito, ¿no es cierto? En el 45 bajó, pero en el 47 empezó a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que en el 55 teníamos un 83,8% de inflación. Eso es harto. Imagínense, ¿saben cuál es el porcentaje de inflación que Chile debería tener ahora mismo? O sea, tipo, ¿cuál es el porcentaje ideal de inflación que plantea el Banco Central? ¿No? Ya miren. Resulta que el Banco Central desde 2010 dice que la inflación como apta para Chile debe ser un 3%, no debería pasar de eso, ¿ya? Imagínense, un 3%, y aquí estaba hablando de 83,8%, así que es harto, ¿ya? Además de que el modelo Easy también generó esto porque la gente muchas veces no estaba especializada en lo que hacía. Entonces, en vez de hacer un aporte, em, restaba, ¿ya? No sumaba, pero restaba, ¿ya? Por eso dice como el estancamiento agrícola, crisis de producción latifundista, la atrasada tecnología, porque si bien Chile buscaba ser un país industrializado, no lo logró ser al 100%, ¿ya? O como quería, ¿ya? Entonces, por esto se generó la crisis del modelo Easy, ¿ya? Principalmente por la inflación que estaba generando, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? Si tienen dudas, recuerden que es hoy o nunca. Ah, no, pero ¿cómo estamos hasta acá con la crisis del modelo Easy por lo menos? ¿Bien? Ya, súper. ¿Por qué les pregunto esto? Porque la crisis del modelo Easy, o sea, la respuesta a la crisis del modelo Easy fue la reforma agraria, ¿ya? Bueno, antes de entrar a esa reforma agraria, tenemos que hablar un poquito de la misión Klein Sachs, ¿ya? Que fue una misión que se implementó en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, decir, de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? El segundo gobierno, recuerden que Carlos Ibáñez del Campo tiene dos gobiernos, ¿ya? En el segundo, que es de 1952 hasta el 57, si no mal recuerdo, em, implementó esta misión que venía de Estados Unidos, ¿ya? Esta misión consistía, esto más que como aprenderlo así de memoria, es como más o menos cachar qué se intentó hacer antes de la reforma agraria, ¿ya? Porque la reforma agraria fue como una especie de última opción, ¿ya? El ministro de Economía de ese momento, de Carlos Ibáñez del Campo,
contrató a un especialista estadounidense, ¿no es cierto?, que eran economistas. Ojo, no eran los Chicago Boys todavía, o sea, antes de que me los confundan, no, aquí todavía no estamos hablando de Chicago Boys, nada, nada. Eso eran unos economistas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, qué sé yo. Y que estaban estudiando la economía que se estaba produciendo, o sea, la inflación que se estaba produciendo en el modelo Easy, ¿ya? Y vieron opciones para ver cómo lidiar con eso, ¿ya? Entonces propusieron ciertas cosas. Primero, reducir el gasto público y aumentar los impuestos. ¿Se acuerdan que en economía habla... ¿Cómo? Ah, yo ya lo había confundido. Ven, importante aclaración. No, esto no son los Chicago Boys todavía, no, si los Chicago Boys aparecen en el 70, tenemos 20 años más de diferencia todavía. Pero para aclarárselos, ¿ya? Entonces, las propuestas fueron reducir el gasto público y el aumento de impuestos. Les pregunto, ¿en economía pasamos una política fiscal que aplicaba esto? No sé si se acuerdan. Espérense que entró alguien. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la vida? Hola, sorry, se me pasó un poquito la hora. No, tranqui. Tranqui, tranquila y güey. Les pregunté a tus compañeras si se acordaban del, de la política fiscal que definía esto, la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos. Yo tenía un nombre, pero no recuerdo. Sí, existiendo la política fiscal expansiva y retroactiva, ¿ya? La retroactiva era esta. Cuando el Estado lo que buscaba era no invertir tanto en su país, ¿no es cierto? Y aumentar los impuestos para recaudar dinero y hacer una especie de ahorro. Ya como ahorrar y después gastar, ¿ya? Me acuerdo que lo vimos, sí, sí, lo vimos al principio, lo vimos por economía, más o menos. Lo vimos como en la segunda clase, ¿ya? Como les digo, tampoco es que se lo tenga que saber de memoria, si las pruebas no le va a preguntar así como ya, ¿cuál fue la tal, no? Pero que sepan que está el concepto por ahí, ya que tiene un nombre. Entonces eso, pues, reducir el gasto público, aumentar los impuestos. Reducción de la intervención estatal, es decir, obviamente el Estado no tiene que intervenir tanto en la economía, el Estado no tiene que ajustar los precios, y racionalización de la administración pública, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hacer como una especie de corte de personal en los trabajos públicos, porque había mucha gente trabajando en la administración pública, ¿ya? Y si bien esta misión pretendía ser buena, no se logró aplicar al 100% porque antes de que la se aplicara al 100%, Carlito Ibáñez del Campo se fue. Por ende, toda la misión se fue, ¿ya? Entonces, para que sepan que hubo una misión, o una intervención, mejor dicho, en la economía, antes de la reforma agraria, ¿ya? ¿Cómo estamos aquí, chiquitines? ¿Bien? Ya, súper. Recuerden, que pregunten si no entendieron o les quedó algo dando vuelta, ¿ya? Sin vergüenza aquí. Entonces, hablemos ya más de la reforma agraria, ya de la reforma agraria en sí, ¿ya? ¿En qué consistía esta reforma agraria? En nivelar la inflación del modelo Easy, ¿ya? Porque vimos que ya en el año 55 la inflación del modelo Easy estaba en un 83,3%, era mucha inflación. Entonces, ya que vieron que la misión Klein no sé cuánto no era óptima a lo mejor al 100%, decidieron hacer esta reforma, ¿ya? Con estos tres gobiernos. Empezando por Jorge Alessandri, ya. Jorge Alessandri, no Arturo Alessandri, ya no me los vayan a confundir. Alessandri, hijo, fue en quien partió con la reforma agraria, ¿ya? La siguió después su sucesor, Eduardo Frei Montalva, y para finalizar, Salvador Allende, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo particular de estos tres gobiernos? Es que cada uno va como radicalizando más la reforma agraria, ¿ya? Por ejemplo, Jorge Alessandri, que era más como de centro derecha, como que era más moderado con la intervención estatal, como que seguía un poquito más las ideas liberales, ¿no es cierto?
Eduardo Frei Montalva, que era centro, de hecho él era o sea, no, era demócrata cristiano, era de centro, entonces como que ya la profundizó un poquito más que Jorge Alessandri, pero no tanto. Y después llegó Salvador Allende a ponerle con tuti a la reforma agraria. ¿Se podría decir que la reforma agraria tuvo tres fases? Claro, sí. Tres fases, tres como, claro, tres fases, tres como radicalizaciones, podría decir también. Porque sí, pues como tú dices, la reforma agraria de Jorge Alessandri es muy diferente a la de Salvador Allende, ¿ya? Porque como les digo, Salvador Allende fue con toda la reforma agraria, ¿ya? Y eso. ¿Cuál era el objetivo de esta reforma agraria? Primero, distribuir las tierras a los campesinos. ¿Por qué? ¿En qué consistía esta reforma agraria? Consistía, bueno, Salvador Allende hizo más expropiaciones, por supuesto, pero era expropiar tierras, ya, de campesinado, por ejemplo, por supuesto, y distribuirla a las personas para que las personas trabajen en esas tierras, ¿ya? Entonces, supongamos, yo tengo un pedacito de tierra de 10 metros, le doy 2 metros al de acá, 2 metros al de acá, 2 metros al de acá, al de acá, al de acá, hasta cumplir los 10 metros, y cada uno trabaja ahí y produce, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotras, yo no voy a producir, no sé, lo mismo que la Daniela, o que la, que la Alanis, o que la Carolina, o la Anaís, como que todas vamos a producir cosas diferentes en un pedacito de tierra, ¿ya? Por eso dice distribuir la tierra. Aumentar el rendimiento agrícola, porque como les digo, cada una va a producir diferentes cosas y a lo mejor más, porque si hay, no sé, 20 personas produciendo lo mismo, se va a producir más que una persona produciendo mucho. Exportar más, yo no sé por qué hay una coma ahí. Exportar más, ya, porque lo que también buscaba era que casi volver al modelo primero exportador, ya que era que Chile produciera materias primas y exportarla al extranjero, ¿ya? Y la principal, que era la reducción del modelo, de la inflación del modelo ICE, ¿ya? Como les digo, hay algunos que lo hicieron más brígidos que otros, ¿ya? Por ejemplo, Jorge Alessandri no expropió tanto, ¿ya? Lo que más hizo en la reforma agraria fue como una especie de control económico del Estado, ¿ya? Como reducir la intervención del Estado en la economía, como casi seguir lo del modelo anterior, ¿ya? O sea, la misión anterior. Arturo, o sea, Arturo Alessandri, sí. Eh, Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, creó lo que se llama la ley Maceta, que era ya expropiar tierras, pero darle un pedazo muy chiquitito a las personas, entonces las personas se quejaban porque el pedazo de tierra que les daba era muy chiquitito, pero en el fondo expropió más que Jorge Alessandri, ¿ya? Y por último, Salvador Allende, que expropió todo lo que pudo y repartió todo lo que pudo, entonces, para que se aclare esa diferencia, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? Siento que hablo mucho y ustedes poco. No sé si están prestando atención, están escribiendo o están fome en la clase. En cuál sea los casos. Lo del segundo ya, no te preocupes, mira. Resulta que Eduardo Frei Montalva, el segundo presidente de la reforma agraria, o sea que estuvo participando en la reforma agraria, como él era más demócrata cristiano, no era ni tan tirado para la derecha ni para la izquierda, ya él era más como centrito. Entonces lo que hizo fue como ya expropiar, ok, expropiemos, pero no tanto, ya no expropió tanto, expropió más que Alessandri, por supuesto, pero no tanto como Allende, ya estaba en el centro. Y en su gobierno hubo algo llamado la ley Maceta, ¿ya? ¿Por qué le pusieron? O sea, no es que él le puso ley Maceta, sino que después el campesinado la apodó ley Maceta porque le daban muy poca tierra a las personas, ¿ya? Entonces, supónganse, expropiaba una tierra de 10 metros y le daba 1 metro a cada uno. Obviamente 1 metro para trabajar de forma agrícola es poco, ¿ya? Entonces, por supuesto que las personas se quejaban y le decía ley maceta porque ustedes ven que la maceta tiene poquita tierra, poca superficie de tierra. Entonces, por eso, la nada, claro, como la nada misma, como qué esperáis que haga con estos 2 centímetros que me diste de tierra. Ahí sí, Carolina, ¿o quedó alguna duda? Ya, súper. Entonces vamos a ver, bueno, tampoco, vamos a ver como un poquito cada uno, ¿ya? Primero, Alessandri, como era de derecha,
como les dije anteriormente, él lo primero que hizo fue sacar la intervención del Estado en la economía y mandar a la B el modelo Easy, ¿ya? Como el modelo Easy tenía mucha intervención estatal, entonces Alessandri dijo, no, pues no puede tener tanta em, intervención estatal en el país, entonces como que le quitó esa intervención, ¿ya? Lo que sí es importante aquí de la reforma agraria de Jorge Alessandri, o sea, con Jorge Alessandri, es que en su gobierno Estados Unidos le dio el plan Marshall. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es el plan Marshall? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan, niñas? Era como un plan económico para fortalecer a los países de Latinoamérica. Algo así. Va bien, el concepto está bien. Pero le Pero falta... creo que era como con la condición de que, no sé, como aliarse medio que la Guerra Fría, ¿o no? ¿O estoy muy perdida? No, eso era. Esa es la palabra que te faltaba, Guerra Fría. Por eso te decía que estaba bien, pero faltaba algo, ahí lo completaste. Resulta que, claro, como dice Daniela, Estados Unidos le brindó un plan económico a los países latinoamericanos, bueno, americanos en general, que lo apoyaran y si lo apoyaban, le daban un apoyo económico, ¿ya? Entonces, cuando Chile se afilió con Estados Unidos, cuando dijo ya, nosotros estamos en la posición de Estados Unidos en la Guerra Fría, Estados Unidos le dijo, ya, pagan, toma, y le dio plata, ¿ya? ¿Y a quién le dio plata? O más que le dio plata, ¿a quién recibió esa plata? ¿Qué presidente? Fue Jorge Alessandri, ¿ya? Él recibió esa plata en Chile y él, muy buena persona, la invirtió en el país, ¿ya? No hizo nada corrupto. La invirtió en el país, ¿no es cierto? En obras públicas, bla, bla, bla. Pero al fin de cuentas, Jorge Alessandri fue quien recibió el plan Marshall, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Bueno, congeló sueldos, como les digo, hubo recorte de personal, qué sé yo. Em, lo que buscaba también Jorge Alessandri es que más que importar, más que comprar cosas de afuera, la gente de afuera comprara cosas de Chile. Ya entonces se genera esta ganancia porque si a uno le compran más, gana más. Pero si uno gasta más, hay menos plata. ¿Ya? Se rejó contra el estatal, bueno, ya lo mencionamos. Y hasta aquí la reforma estaba bien. Se había liberalizado la economía, todo. Pero en 1960, no sé si ustedes saben que hubo el terremoto más fuerte de la historia de Chile, o sea, del mundo. No, miento, no fue, fue en el 65. Bueno, 5 años antes, hubo un terremoto en Valdivia súper fuerte. Y nada, pues. Ustedes sabrán que Chile es un país que está temblando a cada 2 minutos. Con un terremoto en esta época se devastó, se cayó todo, entonces obviamente aquí había que haber más intervención estatal, ¿ya? Entonces, al necesitar más intervención estatal, entramos con Eduardo Frei Montalva. Hoy tenía que haber puesto una foto de los presidentes, ¿cierto? Quedó muy fome la diapositiva. ¿Ya? Entonces entró Eduardo Frei Montalva, 64 al 70. Eh, bueno, su lema era Revolución en Libertad, ¿ya? Él es como de las personas que ahora diría rechazar para reformar, ¿ya? Como de esa clase de persona más o menos. Yo creo que él diría eso. Por ejemplo, Jorge Alessandri diría rechazo, este diría rechazar para reformar y el Allende a full apruebo, ¿ya? Para que tengan una noción política de quién era quién. Em, y por si ustedes no sabían, bueno, y aquí, si ustedes no sabían, aquí les voy a incentivar el odio más grande de su vida. Resulta que ustedes el próximo martes van a dar una prueba gracias a Eduardo Frei Montalva, porque en su reforma educacional se creó la prueba de actitud académica. Es decir, la PSU, la PDT, la PAES, la como sea que se llame ahora, la creó Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Así que si usted el martes quiere sacar su odio con algún sujeto, yo opino que debería ser con este señor. Por su culpa no tengo salud mental. Eduardo Frei Montalva, págame la terapia ahora. Indemnización. Demanda colectiva por daño y perjuicio. Lo odio, lo odiamos. Mal nacido. Así que para que sepan, pues este sujeto, aquí, este sujeto acá, acuérdense bien de su cara, porque si ustedes están aquí ahora, es gracias a él.
¿Ya? Eso, como dato histórico, ¿ya? También chilenizó el cobre. Aquí les quiero preguntar, ¿saben la diferencia en... ¿Cómo? Más encima tiene cara de pajarón. ¿Saben que yo le encuentro cara como parecía ¿cómo se llama este? Como al de Condorito, al que tiene, ¿cómo se llama? Al que tiene los dientes para afuera. No me acuerdo cómo se llama. A mí siempre me ha dado las mismas vibras que Severus Snape. De verdad. Oh, no lo había pensado hasta ahora, ¿verdad? Ah, bueno, y si ustedes no sabían, un dato como interesante de este señor, Eduardo Frei Montalva fue el padrino de bodas de Sebastián Piñera, para que vean, por si no sabían. Con suerte saca 100 puntos. Quedaba debiendo puntos. No, pero para que vean. Tan divinos, ¿cierto? A mí me da más vibras, como les digo, el de Coné. O sea, no el de Coné, el de Condorito, que tiene. Uno que tiene el pelo blanco, una polera blanca y tiene como los dientes para afuera. Me da como esas vibras. No me burlo porque puede ser que yo también sé. No, nos van a sacar 100 puntos, chiquillas, ustedes saben. Miren, chiquillas, si yo puedo sacar 430 puntos en la prueba de matemáticas, siendo que yo no sé dividir, ustedes pueden. Ustedes estudiaron 2 años, ustedes pueden. Método PSU, chiquilla, lo de cambiado a la prueba. Claro. Tienen que confiar en ustedes. Puro power aquí. Recuerden, actitud. Ustedes atraen lo que piensan. Si ustedes van a pensar que les va a ir mal, les van a traer eso. ¿Ya? Pasen tips. Te pasaría, pero no sé. Sorry. Les quería preguntar si saben la diferencia entre chilenización y nacionalización. Porque no es lo mismo si lo pensaron. La chilenización es cuando Chile se empezó a beneficiar un poquito más del salitre del cobre, creo que. O el salitre. Ay, no me acuerdo. Pero una de esas dos cosas. Por Que ahí eso vamos. los ciclos de aquí me matan. Y la nacionalización fue con Allende, cuando Allende dijo, ya basta de estupideces. ¿Hasta cuándo vamos a estar ahí como pidiendo ganancias por Miserias. algo que nosotros mismos producimos? Me encantó la interpretación de Daniela. Yo creo que si estudiaras teatro te iría muy bien, porque yo encuentro que fue una cuestión así. La chilenización, como dice Daniela, bueno, con palabras más teóricas, es que Chile recibe el 50, no, mejor dicho, el 50% de la, miento, no, el 51% de la, Creo que era el 50% más uno, como que era, o 50,1, pero el uno era importante, sí, no me acuerdo. pónganle 51 por si acaso. ¿Para qué se estresan? Si al final en la prueba no les van a hacer calcular nada. Así que pónganle 51%. El te- Al menos en la matemática, no sé. Pero aquí no les van a preguntar así como, ya, ¿y cuánto es? No, chao. Ya, la cuestión es que el 51% de las ganancias que Chile recibía con el cobre, con el cobre, no con el salitre Daniel, el salitre que iba hace rato atrás. Salitre con el 29 que iba atrás, así que. No, ahora ya. Sí, me confundí que estaba estudiando Guerra del Pacífico anoche, entonces. Ah, ya, tranqui. Sí, llega a soñar que me tiraba al otro barco. Ah. La contienda es desigual. Ah, te pusiste a narrar el discurso de Arturo Prat. Gracias, Alemania, te pasaste. No le hagas tanto el favor, ¿eh? Se imagina. No. Y nosotros que le recibimos a los colonos alemanes en el siglo XIX y Alemania no hace esto, no, qué mal. La traición, ¿ven? Por eso no hay que confiar en nadie. Em, la chilenización, como les digo, es que Chile recibe la ganancia de un 51% de la explotación de cobre, ¿ya? Mientras que la nacionalización es cuando ya el 100% del cobre es nuestro. Ya te se recuerde, chilenización, 51% de ganancias del cobre, nacionalización, todo el cobre es de nosotros y de nadie más que nosotros. Y como dice Daniela, después Allende va a decir, no, basta de estupideces. ¿Qué idiotez estás haciendo, Chile? El salitre, a ver, ahora me equivoco yo. El cobre es nuestro y de nadie más que nuestro. Así que, eso, ¿ya?
Y por último, la sindicalización del campesinado, ¿no es cierto? El campesinado ya empezó a hacer sindicatos y todas esas cosas, ¿ya? Lo que quiero llegar con Eduardo Frei Montalva, aparte de que lo odien por la reforma educacional, es que chilenizó el cobre, es decir, ahora Chile ganaba el 51% de la explotación del cobre. Se empezó a sindicalizar el campesinado y la ley Maceta, ya que había las expropiaciones se partían de forma muy reducida, ¿ya? Y por último, ya aquí le ponemos más tuti con Salvador Allende. ¿Por qué? Porque Salvador Allende no solamente nacionalizó el cobre y e hizo sus cosas, no, Salvador Allende tiene la historia, ya así que presten atención. Resulta que Salvador Allende, como le había mencionado, él con las expropiaciones se fue con todo. Él no estaba con tonteras aquí no estamos para juego ni para cosas raras. Nosotros sí que vamos a profundizar la reforma agraria. ¿Ya? Entonces expropió, pero hasta lo que se le ocurrió, hasta lo que no se podía expropiar, lo expropió. ¿Ya? Y lo repartía, por supuesto, a los campesinos y todo. Y resulta que Salvador Allende, por constitución, no podía hacer eso, ¿ya? Porque bueno, con las reformas constitucionales y todo esto, se podían hacer expropiaciones, pero con ciertas rigurosidades, con ciertos planteamientos y la cuestión aquí y allá, ¿ya? Pero Salvador Allende se lo pasó por donde no entra la luz del sol y dijo, nada que con tontería aquí, el que mando soy yo, así que expropió todo, ¿ya? ¿Y qué fue lo que utilizó para zafarse de esta expropiación, para que no lo pudieran acusar constitucionalmente? Resulta que, ¿se acuerdan que hablamos de la segunda anarquía, 1931 a 1932? Que hablamos que hubo un Estado socialista en Chile y que hubo hartos golpes de Estado. ¿Se acuerdan? ¿O no? Era por una ley, claro. Ahí como dice Carolina, era por una ley. Porque resulta que en esa época, en la segunda anarquía, estuvo Marmaduke Grove, ¿ya? Que poco sabía. Exacto, Carolina. Como dice, Marmaduke Grove creó una ley de que se podía expropiar todo. Todo se podía expropiar porque todo es del pueblo, por y para el pueblo. Y nadie, como dice ahí Carolina, se acordó que existía esa ley. Pero Allende tenía esa ley bajo su manga y dijo, mira, aquí está la carta maestra. Mostró esa ley, entonces ya no era inconstitucional porque había una ley que aprobaba eso. Entonces, ahí se generó un debate súper fuerte, ¿no es cierto? Y ahí pues, Salvador Allende empezó a hacer la suya, ¿no es cierto? Empezó a nacionalizar el cobre, empresas, se nacionalizó hasta los bancos, pues imagínense, todo era de Chile, todo, todo, todo. Todo era por y para el pueblo, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, empezó a hacer lo que una persona socialista normal haría, ¿ya? Que es financiar los derechos básicos, empezó a invertir mucho en el país, no tenía empresas privadas, no comercializaba mucho con el resto de países, bla, 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 bla. Y eso le afectó mucho a Salvador Allende porque resulta que se descuidó un poco la economía y bueno, llegó al 606% de inflación, ¿ya? Em, un descuido algo grave, pero pasó, ¿ya? Em, y resulta, déjeme tomar agüita, que Salvador Allende el 12 de septiembre de 1973 iba a convocar un plebiscito porque en su gobierno había muchas personas que estaban manifestándose, ¿ya? Porque obviamente con esta escasez de productos, ¿no es cierto? Y una inflación del 606%, había en ciertos sectores de la población hambruna, ¿ya? Entonces obviamente empezaron a incentivarse las ollas comunes, las manifestaciones, bla, bla. Entonces, como les digo, el 12 de septiembre se va a convocar un plebiscito, pero la historia no quiso que fuera así, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? O sea, ¿usted cree que está pasando lo mismo que está pasando actualmente con la inflación? ¿Inflación? No sé, ¿qué le dice? ¿Con la inflación, dices tú? Sí.
Mira, bueno, esta ya es mi opinión personal. Yo no creo que sea algo parecido, porque resulta que la inflación viene dándose desde la pandemia y hay que entender que en un contexto de pandemia obviamente la inflación iba a subir, ¿ya? Pero no es porque estamos intentando zafar algo de hace muchos años, así como algo que pasó en Chile y todo esto. Ya no creo que sea parecido. Y aparte no creo que llegue al 606%. Aparte, lo otro, esto estaba pasando en Chile, estamos en Chile. El resto del mundo no teníamos esa inflación tan grande. No es como ahora que todo en todo el mundo está caro. ¿Ya? Es mundial, claro. La producción bajó mundialmente y eso produjo una inflación mundial. ¿Ya? Ah, y lo otro que les... Ay, ¿qué era lo otro que les iba a comentar? Uy, se me fue. Chuta, ya, se me fue. Ya no importa. Eso, ¿ya? Creo que ahora vienen las preguntitas, claro. Ya, ahí. Entonces sí, estamos bien hasta ahora. Vamos a pasar a las preguntitas, ¿ya? Y así nos damos después un recreíto y vamos con la última clase de este cursito de invierno, ¿ya? Recuerden los mismos criterios de siempre, 2 minutos por cada pregunta y al final la revisamos, ¿ya? Ahora ya. Ya niñas, se acabó el tiempo y quiero felicitarlas porque contestaron todas bien, ¿ya? Así que para que vean que ustedes saben. No habla aquí sobre la reforma agraria, ¿no es cierto? Y cómo o sea, los organismos internacionales, ¿no es cierto?, influyeron en esta, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue un factor internacional que propició la reforma agraria? Como habíamos visto, ¿no es cierto?, en el gobierno de Jorge Alessandri, el apoyo prestado por Estados Unidos. Y ahora me acordé, ahora que la pregunta me acordé lo que le iba a decir, ¿ya? Resulta que Salvador Allende, también por si no, la énica, a eso quería llegar a Lari, súper. Porque le iba a decir que la URSS nunca apoyó a Salvador Allende, ¿ya? Porque hay gente que dice que, no sé dónde sacó, de que la URSS apoyó a Salvador Allende. Y nunca lo apoyó porque Salvador Allende era muy democrático para la URSS. Entonces, nunca lo apoyó, ¿ya? Por si alguno piensa que recibe apoyo económico de la URSS, pues no, ¿ya? Eso es lo que le quería decir. Pero súper, bien, aplausos para ustedes. Vamos a pasar a la segunda preguntita. Una, dos, tres.
Ya, niñas, se acabó el tiempo. Les quiero preguntar si la encontraron difícil, porque hay solamente 3 niñas que contestaron. ¿La encontraron media complicadita? Yo no la respondí porque llegué después de que explicaste. Ah, ya, no te preocupes. Bueno, las que contestaron la letra D, quiero decirles que están en toda la razón, ¿ya? Y aquí lo voy a aprovechar de explicar para Daniela, que llegó tardecito, que nos dice, la importancia del gobierno de Alessandri, recuerda Jorge Alessandri, Alessandri hijo, respecto al desarrollo de la reforma agraria se puede resumir en, ¿ya? Recordemos que Jorge Alessandri era este personaje como más de derecha, perdónenme que me haga así, pero tengo que cargar el teléfono. Este personaje más de derecha, ¿no es cierto?, que no profundizó tanto la reforma agraria, ¿ya? Que no haya profundizado tanto no significa que no hizo nada por la reforma agraria, ¿ya? Pero ¿qué cosas sí hizo? Primero, la reforma constitucional a la propiedad que permitía la expropiación. Sí, ya, porque recuerden que si bien no era una expropiación tan ardua como la que hizo Allende, sí se necesitaba una reforma constitucional, porque recuerden que la Constitución protege el derecho a la propiedad y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿ya? El 2, el énfasis puesto por el gobierno en la eliminación de los latifundios, no, porque eso se había dado antes, ¿ya? Recuerda que los latifundios eran estas personas que tenían tierras por herencia, ¿ya? Y 3, el establecimiento de una institucionalidad encargada de administrar el proceso, sí, porque el mismo Estado, que estaba medianamente ausente en la economía, para lo único que servía, entre comillas, es para regularizar eso, las expropiaciones, ¿ya? En eso consistía, claro. Por eso, ¿ya? Pero bien, las que contestaron súper bien. Y vamos a pasar a la tercera preguntita para irnos a recreito. Ya, niñas, se acabó el tiempo y las que contestaron la letra A la tienen correcta, ¿ya? Creo que hay algunas que contestaron todas estas preguntas buenas, así que las felicito. Aquí nos habla sobre una cita que se está planteando para... Uy, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Para el... Pues, ahí sí. Para el gobierno de Allende, ¿ya? Y que quería liquidar definitivamente el latifundio tradicional, ya como les digo, esta idea, o como mejor dicho, esta tradición de que las personas heredaban tierras y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos, ¿ya? Pero ¿qué hizo Salvador Allende para terminar con el latifundio? Simple, intensificar las expropiaciones. Claro, no puedes heredar tierras si yo las tengo. O sea, como esa lógica, ¿ya? Póngase usted ya, no sé, la tradición tradicional, ya que tu papá tenía tierras y te la heredaba a ti. Bueno, si yo expropio las tierras de tu papá, bueno, ya no pueden quedar para ti, po, porque ya son mías. Una lógica como así, ¿ya? Por eso es la letra correcta la A.
Me carga porque desde que vi el video de Maduro diciendo expropiese. No puedo Tomar escuchar en esa serio la palabra. palabra. Sí, entiendo. Oye, a mí me da risa las conferencias de repente que da Maduro, porque son tan divertidas. O ya encuentro divertidas, no sé ustedes. Pero eso. ¿Cómo estamos hasta aquí, niños? Expropiese. Bien. Expropiense. Expropiense, lo tienen miedo al éxito. Ah. Muy bien. Ya. Les quiero consultar. Ay, no, mi tecito se me cayó. Pucha. Ya. Eso. Mientras tanto, voy a limpiar. ¿Les parece un requerito hasta las 7:10? Voy a dejar de grabar.